Gracias. Sobre la enseñanza online de la historia del diseño, un tema que seguro que a todos nos toca de cerca porque con la digitalización rapidísima que hemos experimentado desde que tuvimos la pandemia, nuestra percepción de las cosas y de la oferta de la enseñanza ha cambiado sustancialmente. Hoy tenemos a dos ponentes muy experimentadas. Tenemos a Inés Martins, que es doctora en psicología de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora de los estudios de la ciencia de la información y de la comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña y miembro del grupo de investigación NODES. Sus principales intereses de investigación son la comunicación visual, la semiótica y el análisis de discurso aplicado al ámbito del diseño, al cine y la publicidad. También investiga sobre la innovación docente en contextos de educación en línea. ¿Dónde estás, Inés, en este momento? Aquí estoy aquí. En Barcelona, dices. Vale. En Barcelona. Y luego tenemos a Isabel del Río, que supongo que está en Igualada, ¿no? Que está en Igualada. Isabel del Río lleva dando clases de historia, teoría y crítica del diseño desde el año 2015 y actualmente es profesora en diferentes centros y universidades de Cataluña como EINA, UNIVA y UOC, así como en la Universidad Carlemany de Andorra. Asimismo, colabora dando clases de historia del diseño en el máster en diseño gráfico de BAU y en el máster de diseño de producto de Elisava. Bienvenidos todos. Veo que hay algunos de muy lejos, como Cristina. Cristina Malies, ¿los miras desde dónde? No me oigo. Bueno, tiene... Desde Argentina, ¿cómo están? Bien, Un saludo bien, grande desde que no Buenos cortas Aires, nunca. así que un placer Sí. escucharlas y compartir. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, pues empezará primero Inés a explicar su experiencia en la UOC. La UOC es para los que no lo sepáis, es una universidad, se llama Universidad Abierta de Cataluña y es una universidad que siempre ha sido una universidad de cursos online, ¿no? Que empezó, ¿en qué año? En 1995. Por lo tanto, ya lleva unos años y tiene una enorme experiencia en este tipo de enseñanza. Inés y Isabel nos hablarán de los cursos, a ver si lo digo bien, asincrónicos y sincrónicos, porque son dos modalidades diferentes. Bueno, Inés, ¿empiezas tú? Sí. Hemos quedado que empiezas tú. Venga, pues vale, adelante. Solicito si pueden, por favor, poner la presentación. Mientras tanto, digo, bueno, buenas tardes a todos y a todas y buenos días a los que están en América Latina. En primer lugar, muchas gracias a Isabel del Río por invitarme a participar en esa serie de diálogos que se organiza desde la Fundación. Hemos trabajado juntas en otras ocasiones y es un honor compartir con ella ese espacio virtual, ¿no? Agradezco también muchísimo a la Fundación de la Historia del Diseño por proporcionar ese espacio de debate en torno al diseño, ¿no? A todas las personas que posibilitaron técnicamente también este encuentro virtual y agradezco especialmente que me puedan pasar el PowerPoint. Y a vosotros y vosotras que asistís en directo a esta charla. En primer lugar, haré una breve contextualización de la UOC, un poco ya ha introducido la Isabel del Campi, ¿no? Para luego hablar del grado de diseño y, por supuesto, de profundizar en la asignatura, de cómo impartimos la asignatura de diseño. Entonces, si me pueden pasar a nivel de el contexto de la UOC, como bien nos ha explicado Isabel Camping, la UOC es la Universidad Abierta de Cataluña, nació en 1995, es la primera universidad online del mundo
y que cuenta en su actualidad con más de 80.000 estudiantes de 142 países distintos, ¿no? Entonces tenía una trayectoria de enseñanza online bastante reconocida. Es una universidad abierta, pionera y experta en el learning y forma personas a lo largo de la vida. Explicaré qué quiere decir esto con formar personas a lo largo de la vida. Pasando a la próxima, tenemos un modelo 100% online, que es la primera universidad que nació online, ¿no? Y como ha comentado también Isabel, tiene un modelo asincrónico. Este modelo es basado en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y está centrado eminentemente en el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación, la enseñanza se desarrolla a partir de las actividades de evaluación que llamamos los retos, basados en retos profesionales, ¿no? Es un modelo, por ser asincrónico y 100% online, que permite al estudiante, al alumnado una flexibilidad de tiempo y espacio. Pueden compaginar los estudios con su vida profesional, familiar, personal. Tenemos un perfil de alumnado heterogéneo, pero en sus principios y también la mayoría de los estudiantes de la UOC son personas mayores que ya tienen una segunda carrera, una segunda formación y decidieron, ¿no? Empezar otra que siempre han deseado, pero ahora es el momento, o ya están en el mercado laboral, tienen familia, hijos, por eso que decimos que es una formación a lo largo de la vida, porque pueden matricularse en las asignaturas, o sea, el grado de diseño específicamente tiene como mínimo de 4 años, pero se puede ir haciéndolo durante varios años y ellos mismos organizan el tiempo de formación y tienen una autonomía para poder ir matricularnos en diversas disciplinas, ¿no? La próxima, también es importante contextualizar, en la próxima diapositiva, por favor, gracias. Un aspecto es que ya hace varios años que la UOC contribuye para la Agencia 2030, Desarrollo Sostenible, a partir de un marco transversal. ¿Qué quiere decir esto? Hemos creado una competencia llamada Compromiso Ético y Global en todos los programas de grado y máster de la UOC y por tanto la asignatura de diseño también desarrolla esta competencia y ya los explicaré de qué manera, ¿no? Entrando ya en la asignatura en sí, la asignatura, por su propia nomenclatura, detectamos que no es una asignatura eminentemente histórica, 100% histórica, ¿no? Enseñamos la historia, pero también la teoría y la crítica del diseño. Continuando, esta asignatura es una asignatura de 6 créditos, una asignatura de formación básica del grado de diseño. El grado de diseño de la UOC es el grado de diseño y creaciones digitales, que está vinculado específicamente con diseño gráfico y comunicación audiovisual. Es una asignatura que tiene como objetivo realizar una visión integrada de la teoría, de la historia y desde una perspectiva crítica del diseño, ¿no? Poniendo en relación otras artes y diferentes materiales y medios. Pero lo más importante es este puente, ese diálogo, esa conexión entre el pasado, la historia, y el presente, ¿no? Con esta mirada crítica, hace también un vínculo por eso, entre el diseño y la sociedad, ¿no? Y contribuye a la práctica del diseño. Toda la formación del grado de diseño es universitaria, pero es una formación eminentemente profesional. Entonces, las actividades tienen un carácter pragmático, ¿no? Práctico. Entonces, aplicamos la historia del diseño desde esa perspectiva crítica, pero también práctica. Entonces, el objetivo fundamental es aprender a usar la historia y la teoría del diseño como una praxis creativa, contribuyendo para los procesos de innovación desde una perspectiva actual, pero también llevando en consideración la tradición del diseño.
Entonces, en ese sentido, las actividades irán en esta dirección, ¿no? De la teoría, la historia y de la crítica. Los contenidos, contextualiza un poco qué es la asignatura, qué contenidos, para luego poder explicar de qué manera impartimos esos contenidos y esas actividades en la enseñanza online. Entonces, está dividido en 4 bloques. El primero es la historia del diseño. Como he comentado, no es una asignatura 100% histórica, es una asignatura de toda la formación del grado. Entonces, tiene una conexión también con la teoría y la crítica y la parte práctica del diseño. Entonces, en esta parte de la historia, básicamente lo que hacemos fundamentalmente es examinar cómo toma forma la disciplina del diseño industrial a principios del siglo XX, desde el movimiento de Arts and Crafts hasta la Bauhaus, pero siempre haciendo ese diálogo, ese puente con la actualidad. Entonces, generamos un espacio de reflexión y debate en torno a esas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos aprender del pasado, de la Bauhaus, del Arts and Crafts, pero también cómo podemos repensar la disciplina del diseño a partir de esas ideas originales y aplicarlas en el presente, vinculando con el diseño sostenible, la perspectiva de género, que aquí está el tema de la competencia ética global que he comentado anteriormente. El segundo bloque de contenidos tiene que ver con la teoría del diseño, y aquí la propuesta está planteada a partir de una pregunta. Hacemos una pregunta a los estudiantes de qué es un buen diseño, ¿no? A partir de aquí, trabajamos las ideas de diseñadoras y diseñadores, de las llamadas filosofías del diseño, por ejemplo, Open Design, diseño centrado en el usuario, diseño sostenible, diseño universal, etc., para que el alumnado pueda conocer esas perspectivas teóricas y preguntarse qué es para mí un diseño, ¿no? Entonces, a través del conocimiento y la lectura de los manifiestos de diversos diseñadores y diseñadoras contemporáneos, el alumno extrae una lectura crítica y piensa cómo es el diseño para él y elabora su propio manifiesto de diseño, ¿no? Es un poco también dar esta visión crítica, pero también empezar a crear una identidad propia en cuanto diseñador o diseñadora. El tercer bloque sería diseño y sociedad. Aquí el eje central sería diseñar con perspectiva de género, ¿no? Observamos siempre haciendo esa relación entre pasado y presente y futuro. Entonces observamos los presentes y los futuros del diseño, intentando establecer un vínculo entre el diseño y la sociedad, ¿no? Entonces aquí, en esta parte, lo importante es que el alumnado entienda que la función última del diseño no es solo resolver problemas o crear productos atractivos e innovadores, y sí también asumir principalmente una responsabilidad social y cultural, y en la manera en que crea, diseña servicios y productos, y que esos servicios y productos insertan valores simbólicos, ¿no? En los objetos y en la comunicación gráfica. Entonces, para nosotros es muy importante aplicar, ¿no? Trabajar el diseño desde una perspectiva de género, porque además ayuda a los estudiantes a entender mejor los usuarios y usuarias, conocer sus necesidades. Entonces aquí trabajamos mucho el tema de diseño universal, a la perspectiva de género, diseño inclusivo, diseño sostenible, también desde una perspectiva crítica. Por último, el enfoque mayor está en la crítica del diseño. Entonces, tras examinar la historia del diseño, las teorías del diseño, acercarse a las filosofías, ¿no? del diseño, ahora lo que hacen es realmente desarrollar una perspectiva crítica, ¿no? Analizar un diseño a partir de una filosofía que el alumno elija. Existen varias que damos, ¿no? Soporte, para que puedan detectar sus defectos y enseguida proponer un rediseño. Entonces, el objetivo principal es adoptar una mirada crítica
necesaria para formar su propia identidad como diseñador o diseñadora, pero a partir de aquí también elaborar un discurso propio, una práctica propia, dar la vuelta, aprender a ver el diseño desde una otra perspectiva y los contenidos, el enfoque, la base, es darles esas posibilidades de conocer las filosofías actuales, ¿no? Design think, diseño sostenible, diseño activista, para partir de aquí y a partir también del conocimiento de las metodologías de diseño, poder rediseñar, que es una propuesta, ¿no? De diseño. Por eso que estamos en la asignatura de historia, pero siempre desde una perspectiva de una aplicabilidad práctica, ¿no? Del diseño. ¿Qué metodología aplicamos? ¿No? Siguiendo la WOC, en toda si podemos pasar a la diapositiva, por favor. Gracias. La metodología de la WOC y obviamente en esa asignatura también es una metodología aprender haciendo, ¿no? Es de evaluación continuada. No hacemos exámenes finales en esa asignatura, siempre estamos trabajando con una evaluación continuada a través también de un enfoque cualitativo y la idea es generar procesos de pensamiento, motivación y comportamiento del alumnado y del profesorado a través de una praxis reflexiva, ¿no? En este sentido, trabajamos la enseñanza y aprendizaje mutua. Exponiendo ahora, ¿no? Trayendo un poco, contextualizando qué es la WOC, cómo trabajamos, qué tipo de metodología y qué enseñamos en historia del diseño, siguiendo la pregunta que nos genera, ¿no? Este debate sería, pero en la próxima, justamente, ¿cómo aplicamos esas estrategias metodológicas en un entorno 100% online y síncrono, donde no hay un espacio ahora, ¿no? En el momento síncrono con el profesorado, ¿no? En la UOC es eminentemente asíncrono. ¿De qué manera, no? Voy a puntualizar algunos aspectos de cómo podemos aplicar esas estrategias. En primer lugar, siguiendo, son las dinámicas de interacción. Como es asíncrono, es muy importante y esto la tecnología nos posibilita, ¿no? La plataforma, el campus virtual es donde el espacio donde podemos tener esta posibilidad de interacción, ¿no? De comunicación entre los alumnos y también alumnas y el profesorado. ¿A través de qué? Primero, en el campus virtual tenemos el foro, que es un espacio de diálogo, de intercambio de informaciones, de consultas y resolución de dudas, donde los estudiantes cuelgan sus preguntas, sus dudas, e intercambio también informaciones, referencias que les encuentran. Y aquí es como un espacio de diálogo entre ellos y también entre el docente y los estudiantes. Pero una de las actividades que hacemos en la asignatura como primera actividad no evaluativa es que los estudiantes se presenten, ¿no? Las presentaciones. Es una manera también de que él pueda decir quién eres, su historia, su formación, si tiene conocimiento o no, cuáles son sus expectativas, qué intereses tienen y a través de esa presentación que puede ser por un texto o puede ser a través de un vídeo, empieza a crear una conexión, ¿no? Una sociabilización, un grupo entre los alumnos y entre también los profesores. También un aspecto fundamental de dinámicas de interacción son los debates. Los debates en una enseñanza online son fundamentales para generar ese diálogo, ¿no? El objetivo de los debates es favorecer la producción y el desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, a partir de una problemática, de una situación en concreto, cada semestre cambiamos, ¿no? La temática. Una problemática y una pregunta que los estudiantes tengan que resolver, una situación vinculada al ámbito del diseño.
Entonces se genera un debate donde el alumnado tiene que aportar sus reflexiones, sus opiniones personales, pero principalmente fundamentadas y justificadas con la literatura especializada. Entonces aquí hay primero, ellos aprenden a dialogar entre su voz y la voz de los autores y autoras, ¿no?, que tienen que leer. Y entre los propios alumnos se genera un debate entre estudiantes y el profesora también participa en ese debate. En ese sentido, los debates son se plantea como una herramienta pedagógica que servirá para razonar adquiriendo conocimiento auténtico y a la vez otorgar retroalimentación, profundizando en el proceso de aprendizaje. Un otro punto, siguiendo, es la atención personalizada. La atención personalizada es uno de los grandes desafíos que enfrentamos en un entorno online. ¿Cómo dar cómo ofrecer una atención personalizada si no estamos físicamente y tampoco estamos síncronamente, ¿no?, en el momento, ¿no? Claro, como había comentado anteriormente, el perfil de la UOC es muy heterogéneo. Jóvenes que inician su formación ahora, adultos que ya están en el mercado laboral o una segunda profesión. Entonces, para poder ofrecer esa atención personalizada, por un lado, necesitamos de la tecnología, ¿no?, que nos ayude a discriminar, personalizar y promover la interacción a través de la plataforma del campus, que como lo he comentado, foros, emails. Podemos hacer en momentos puntuales videollamadas para hacer alguna tutoría, pero son momentos puntuales, no es el modelo de la UOC. O también a veces invitamos a diseñadores expertos para dar una charla, una videoconferencia, ¿no? Pero aparte de la tecnología, contamos también con el modelo de acompañamiento por parte del equipo docente, que es el principal de este apoyo humano, de esta personalización humana que la plataforma no puede dar, ¿no? ¿De qué manera? A través del foro, de emails, vídeos, pero principalmente a través del feedback, de las actividades de evaluación. Aquí es donde fundamentalmente el docente logra ofrecer esa atención personalizada. Los feedbacks de las evaluaciones continuadas, como existe dentro del campus, dentro del aula virtual, una parte de la plataforma que es donde los estudiantes suben sus trabajos, ¿no?, cuelgan los trabajos, y los docentes hacen comentarios de texto, audio o de vídeo. Entonces aquí es la parte más importante de esa atención personalizada. Siguiendo, uno de los puntos principales, o sea, una pieza fundamental del modelo de enseñanza online son los recursos de aprendizaje. Una universidad asíncrona, donde no hay ese contacto directo con los estudiantes en el momento, hay todo un trabajo previo de diseño de la asignatura, de selección de material, todos los tipos de recursos que tienen que favorecer que el alumnado pueda tener todo el material para poder aprender, ¿no?, y para poder realizar las actividades. Entonces, como estamos en un modelo Bolonia, ¿no?, del espacio europeo, donde las asignaturas y la formación y el aprendizaje se hace a través de competencias, entonces en el diseño de la asignatura tenemos una serie de competencias y resultados de aprendizaje que necesita demostrar el alumnado que, finalizando la asignatura, adquiere esas competencias y resultados, ¿no? A partir de aquí elaboramos las actividades que nosotros llamamos retos, siempre situados en una práctica profesional, y con ello proporcionamos el material. Entonces necesitamos de recursos para que los estudiantes puedan resolver esas actividades y al final adquirir esas competencias. Entonces, los recursos son todos digitales, 100% digitales, de diversos formatos: texto, vídeo, infografías, a depender de la actividad o de la asignatura, un software especializado, algunas simulaciones en algunos casos. Esos recursos tienen que ser accesibles desde cualquier lugar, en cualquier momento, pero principalmente desde cualquier dispositivo. Sabemos que cada vez más los estudiantes aprenden y utilizan el móvil, el iPad, ¿no?,
no solamente el ordenador. Y tenemos dos formas, ¿no? Dos tipos de recursos de aprendizaje. El externo, todos estos son a través de la biblioteca por una cuestión de derechos autorales. Entonces, el profesor responsable de la asignatura, cuando diseña la asignatura, cada semestre hace una evaluación y solicita a través de la plataforma de la biblioteca los recursos de aprendizaje. Nuevos o si cada semestre quiere utilizar los mismos, tiene que actualizar, ¿no? Y tiene que pedir los derechos y los recursos a la biblioteca. Los recursos externos, pero también un punto importante que considero para facilitar tener ese abanico de recursos de aprendizajes es que la UOC favorece que el docente pueda hacer un encargo de un material propio. Entonces, si necesitamos, ¿no?, de alguna temática muy específica para el aula, el docente puede solicitar un presupuesto y contratar a algún externo, algún experto externo, ¿no?, experto en la temática, puede ser el propio profesor también que elabore, y elabora un material propio, que también puede ser texto, vídeo, infografías, etc. Y este material ya es un material, si es de un autor externo, que se queda como propio de la UOC. Eso de alguna forma también ayuda a ampliar esos recursos de aprendizaje. Para ya ir finalizando esta parte de mi intervención, uno de los puntos importantes también del debate es los retos de la enseñanza online, ¿no? Son muchísimos esos retos que tenemos, cada vez más. La tecnología avanza de una manera imparable también, ¿no? Entonces tenemos que acompañarla. Pero yo expondré solamente algunos puntos que considero que son muy importantes para la enseñanza de la historia del diseño. Y esos puntos yo trabajo no solamente como profesora, pero también, como ha mencionado Isabel, yo hago parte de un grupo de innovación docente de la UOC que desarrolla un trabajo justamente de reflexión y acción pedagógica alrededor de los procesos de evaluación, porque las actividades de evaluación son muy importantes, ¿no? Es la forma de identificar que el alumnado ha adquirido esas competencias y habilidades. Las preguntas que planteamos, ¿no?, en este grupo es cómo podemos potenciar una experiencia de aprendizaje amable y próxima en un marco de una evaluación asíncrona, donde no hay un contacto directo. ¿Cómo podemos potenciar un rol más activo del estudiantado en su evaluación y en su proceso de aprendizaje, que no sea un rol pasivo, ¿no? ¿Cómo podemos validar la autoría y la identidad en los procesos de evaluación? Y muchas otras preguntas. ¿De qué forma, no? A través de esos objetivos. Fomentar la coevaluación y la autoevaluación es muy importante. La coevaluación y la autoevaluación. Coevaluación, la evaluación entre ellos, entre los estudiantes, ¿no? Uno evalúa el trabajo del otro. Autoevaluación, ellos mismos evalúan el proceso de aprendizaje. Es muy importante fomentar ese tipo de evaluación porque implica la participación del propio alumnado en su proceso de aprendizaje y también amplía el desarrollo de los procesos de metacognición. Impulsar la mejora continua de la calidad del feedback, que sea más personalizado, más interactivo. ¿Qué pasa? Ahora, justamente, ¿no?, siempre intentamos dar una atención más personalizada, más humana, y en ese sentido nos acompaña la tecnología, porque somos una universidad online. Entonces, como ejemplo de cómo lograr esos objetivos, ahora la UOC está cambiando su plataforma. La UOC tiene una plataforma de campus virtual que diseñó la propia UOC, ¿no? Es a partir de su modelo de enseñanza y sus metodologías. Lo que pasa es que con el crecimiento exponencial, esta plataforma le faltan algunos recursos para justamente cumplir con esos objetivos. O sea, ahora hay un cambio, no sé si conocéis, a una plataforma externa que se llama Canvas, que esta plataforma nos posibilita más recursos para fomentar esas interacciones, ¿no?, esas dinámicas de participación. Un ejemplo muy concreto y rápido, que es cuando los estudiantes suben sus trabajos para que el docente evalúe,
El docente puede hacer sus comentarios en el texto, o audio, o vídeo, lo que quiera, pero el alumno no podía hacer una pregunta en base a esos comentarios, no podía establecer un diálogo, una interacción, comentar el comentario del profesora. Con Canvas esto es viable, entonces podemos hacer un feedback personalizado, el estudiante puede hacer una pregunta y se puede generar un diálogo de este feedback, ¿no? Y otras herramientas y otros recursos que Canvas posibilitan. Comento porque es una forma de ir también ampliando y mejorando la interacción, la personalización y la posibilidad de comunicación en la enseñanza online. Y para finalizar, para poder lograr esos objetivos, desde el grupo de innovación de evaluación docente, ¿cómo lo vamos? ¿No? Planteamos 4 objetivos transversales. El primero es un diagnóstico fundamentado en datos, analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, identificar buenas ideas y buenas prácticas, tanto de la propia UOC, del propio equipo docente, como externas, impulsar el diseño de esas buenas prácticas y de esas buenas ideas en las asignaturas para lograr esos objetivos. Y por último, acompañar y facilitar la implementación de esas buenas prácticas. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos y a todas. Paso la palabra a mi compañera Isabel de Río. Muchas gracias. Hola, voy a compartir mi presentación. Vale. ¿La veis bien? Sí, vale. Y me oís bien y todo, ¿eh? Yo ahora empiezo, ¿sí? Vale. Bueno, pues gracias a Isabel Campi por invitarme también a estos diálogos y bueno, yo decidí invitar a Inés porque bueno, fue coordinadora mía en UNIVA, en Carlemany, que son las universidades que voy a explicar ahora y bueno, y luego nos conocimos casualmente en un viaje a la Bauhaus, o sea que es como todo redondo y creo que fue la persona ideal para compartir aquí este diálogo. Bueno, yo voy a hablar de 2 universidades de nuevo cuño, digamos, ¿no? Son más nuevas respecto a la UOC, ¿no? Que es del año 95 y que tienen un carácter un poco más diferencial a la UOC, ¿no? Porque hablamos de que son síncronas, no son asíncronas, como ha explicado Inés. Ahora os explicaré lo que quiere decir. Bueno, estas universidades de nuevo cuño digamos que son un ejemplo de que en los últimos años se está incrementando estos recursos audiovisuales más en directo, ¿no? Más síncronos, porque dan la sensación de que hay más presencialidad por parte del docente y porque se busca sobre todo una participación más activa del alumnado. Por un lado, yo doy clases o comencé a dar clases en UNIVA, el Centro Universitario Internacional de Barcelona. Es un centro que está adscrito a la Universidad de Barcelona. Se fundó en 2014 UNIVA y bueno, fue una idea que le surgió a la universidad, a la UB, en colaboración con el Grupo Planeta, ¿no? Un grupo privado de formación universitaria y digamos pues que UNIVA comparte ese mismo plan de estudios que la UB, es decir, son clases, son cursos de 4 años, ¿no? Entonces, pues gracias a este acuerdo, ¿no? entre la UB y el Grupo Planeta, pues digamos que la UB se convirtió en la primera universidad catalana en tener las 2 modalidades. Tenía los mismos, la misma demanda, perdón, la misma oferta de grados, pero la modalidad presencial y online. Entonces, la oferta de UNIVA, que no tiene, por supuesto, todo lo que ofrece la UB, sino que lo que se ha escogido son aquellas titulaciones presenciales que siempre han tenido una alta demanda internacional, ¿vale? Por alumnos de otras zonas geográficas, pues sobre todo los de habla hispana. Entonces, los grados y los másters que ofrece UNIVA, que son oficiales, pues comparten los mismos contenidos, titulaciones y el aval e incluso el profesorado de la UB.
Tengo que decir que el grado de diseño actual pues está en extinción, entonces lo que me voy a centrar es más en UNIVA, porque bueno, no tiene mucho sentido hablar de Carlemany, porque de UNIVA estamos ya como en los últimos años en extinción. En el 2023 ya están con los alumnos de tercero y cuarto que están acabando. Bueno, Carlemany sí que es una universidad de nuevo cuño, es una universidad online, internacional, es la más nueva, es desde 2020, de las que estoy hablando, tiene sede en Andorra y ofrece en este caso bachelor. Son cursos de 3 años, a diferencia de los grados de 4, porque se plantea que luego el alumnado haga un último curso, pues un posgrado o algo para especializarse más. También forma parte del Grupo Planeta, ¿no? De esta formación universitaria del Grupo Planeta, y actualmente ofrece 8 bachelors, que esto incluye el bachelor en diseño. Entonces ambas, UNIVA y UCMA o Carlemany, pues digamos que imparten estos programas de estudios pues tanto en español, que era el objetivo, ¿no? Ofrecer estudios online en habla hispana y 100% online. Y como os digo, me voy a centrar más en Carlemany, que tiene este modelo educativo online, en este caso síncrono, es decir, como más en directo, para hacer posible esta formación pues, de aquellas personas que necesitan compatibilizar tanto la vida laboral, la familiar, con unos estudios, y facilitar también la formación, el aprendizaje a personas que se encuentran en otras zonas geográficas, y que esto incluye cambios en los usos horarios, ¿vale? Entonces decimos que Carlemany tiene una flexibilidad media, porque bueno, tiene una parte que es bastante en directo online, ¿no? Entonces la planificación está muy presente en las clases. El modelo educativo de Carlemany pues, está centrado sobre todo en el estudiante, digamos que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, y el docente hace una labor de acompañamiento, de asesoramiento, de interacción continua con el estudiante, pero el estudiante es el protagonista, ¿no? Digamos que ya no es esta educación tradicional, ¿no? El que el profesor, el docente da clases magistrales, ¿no? Sino que ahora le otorgamos más protagonismo al alumno, al estudiante, y él es el protagonista. Esto supone una responsabilidad compartida, ¿vale? Un compromiso mutuo entre la institución, el docente y el alumnado, ¿vale? Respecto a la planificación y al seguimiento en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Entonces, la institución es la que aporta la planificación, las semanas, ¿no? Cada asignatura va una detrás de otra, luego lo explicaré mejor, no son varias asignaturas a la vez. El docente es el que planifica las videoconferencias en los días y horarios estipulados, y el alumno pues, es el que se tiene que adaptar a las entregas a las videoconferencias y a las entregas de las actividades. La planificación, como os decía, la planificación es fundamental porque, como decimos, ¿no? El docente hace un guiaje constante, continuo del alumno, entonces el rol del docente es fundamental, tanto en la planificación, el acompañamiento y luego en la evaluación final, ¿no? De ver si el alumno ha cumplido o ha alcanzado esos objetivos de aprendizaje. Entonces, como os decía, las asignaturas en Carlemany y en UNIVA, diría que también sí, es una tras otra, es decir, cuando empieza una siempre empezamos los martes y acaba un lunes a las 23:59, entonces el martes siguiente comienzan los alumnos otra asignatura, o sea, nunca se llegan a solapar en este sentido, entonces le podemos dedicar una dedicación, una intensividad total a esa asignatura, ¿no? Entonces, la dedicación mínima del alumno es de 15 horas semanales, también dependiendo de la formación que tenga previa, las habilidades y conocimientos previos, pero suele rondar los 15 horas semanales. Y los temas o las unidades o el contenido, ¿no? Los capítulos que damos de información, pues se reparten semanalmente, ¿no? En mi caso a veces son 10 días, 20 días, y lo vamos planificando, todo muy planificado para facilitar esa gestión del tiempo. En el caso de las enseñanzas del diseño, del bachelor en diseño, es un estudio de diseño generalista,
que permite formar profesionales pues, que sean capaces de plantear soluciones holísticas, innovadoras, sostenibles a los retos que se plantean. Entonces, el plan de estudios de este bachelor en diseño, en este caso, son 180 créditos que están distribuidos en estos 3 cursos que os comentaba, 60 créditos cada uno. Y todas las asignaturas pues, son también 6 créditos, excepto el trabajo final, que son 12. Y a partir del segundo curso es cuando el alumnado puede comenzar a elegir o a matricularse en asignaturas optativas, para este modo pues, más intensificar, ¿no? su mención, digamos, pero aunque no hay menciones, o su actividad pues, dentro de diferentes ámbitos. En este caso hay asignaturas de diseño gráfico y comunicación visual, de diseño de interiores y diseño de producto, pero como os digo, no, en este caso no hay menciones como puede ser en otras universidades. Bueno, el plan de estudios está planteado de manera transdisciplinar, ha intentado buscarse un equilibrio entre las asignaturas de carácter más teórico, las que son teórico-prácticas y luego las que son más proyectuales. Entonces, digamos que las teóricas, como historia del diseño, transmiten este conocimiento propio de la disciplina, del diseño, y a través de las teórico-prácticas y las proyectuales, pues se aplica ese conocimiento mediante metodologías propias de la disciplina, ¿no? Del diseño, digamos. Por ejemplo, he puesto ejemplos para que veáis, ¿no? Los tipos de asignaturas que se dan dentro de estos 3 cursos, ¿no? Pues comienzan siendo asignaturas muy de fundamentos, ¿no? Fundamentos del dibujo, fundamentos del diseño, herramientas de representación, son asignaturas más básicas, que esto incluye historia del diseño, en este caso historia del diseño se da en primero, en el caso de UNIVA lo dábamos en el segundo curso. Luego, a partir del segundo curso, tienen asignaturas más complejas, incluye también las optativas que hemos comentado, y luego ya las de tercero pues ya son más técnicas, ¿no? Como gestión empresarial, user experience, y esto incluye pues, optativas como análisis y crítica del diseño de objetos o del diseño de espacios, que en el caso de objetos también la doy yo, como continuación, digamos, de historia del diseño, y luego el trabajo final de bachelor. Perfil de alumnado que está en estas universidades. También incluyo a UNIVA porque tiene punto de común con Carlemany, ¿no? Pues la comunidad de estudiantes procede de hasta 50 países diferentes, sobre todo los que tienen de algún modo la lengua materna, ¿no? o sí, como de habla hispana, pero sobre todo el alumnado, la mayoría es de España, ¿vale? En el caso de Carlemany, aunque tenga sede en Andorra, el 80% están ubicados en España. Entonces, la edad promedio suele ser 34 años, tanto de UNIVA como de Carlemany, lo que indica que están en los mejores momentos, mejor momento para orientarse o consolidar una carrera profesional, pero es gente que ya evidentemente está trabajando y que incluso tiene familia, ¿no? Entonces, escogen la modalidad online porque les permite compaginarlo todo, ¿no? Hacer compatible en la medida de lo posible pues, los 3 ámbitos, ¿no? Lo laboral, los estudios y la familia. Muchos cuentan además con título universitario previo, o sea, de grado, de licenciatura, incluso de posgrado. Esto lo valoramos porque aporta un importante bagaje académico que luego va a enriquecer, ¿no? los trabajos que hacen, incluso los trabajos en grupo que hacen con otros alumnos. Y muchos de ellos pues, llegan a pedir pues, que se les... que los créditos que hayan hecho en otras universidades pues se las compatibilice con esta universidad. Y el perfil del profesorado, en caso de UNIVA, de Carlemany, pues son experto internacional, compañeros de diferentes países, que además participan también en proyectos de investigación en sus respectivos países y también son expertos en la aplicación profesional de sus diferentes ámbitos. Vale, el modelo síncrono, lo que os decía al principio, ¿no? Lo que se diferencia de la UOC, que es más asíncrono, quiere decir que hacemos videoconferencias y tutorías en directo, en una planificación, en unos días, unos horarios concretos, en los que los alumnos también participan. En el caso de que no puedan participar porque es incompatible con su horario laboral, por ejemplo, o familiar, porque tienen que ir a buscar a los niños o lo que sea, pues siempre quedan grabadas. Siempre queda grabado en las videoconferencias y las tutorías, y pueden verla o visionarlas en otro momento por las noches o los fines de semana. Es una docencia intensiva, como os comentaba, de 10 semanas, son más de 2 meses
intensos para una asignatura y solo le dedican a esa asignatura, y hacemos una videoconferencia por semana. La asignatura de Historia del Diseño, sobre todo, tiene como finalidad pues, hacer entender al alumnado que el diseño es un fenómeno cultural, más allá de esas habilidades técnicas que aprenden en las demás asignaturas. Historia del Diseño les va a dar pues, profundidad, ¿no? y erudición a su práctica profesional mediante el desarrollo de esta capacidad crítica que se basa en esta sensibilidad estética que ya suelen llevar, ¿no? que ya tienen esos alumnos, porque es que escogen diseños porque ya tienen, digamos, esta aptitud, ¿no? previa. Hacemos familiarización con obras, ¿no? que tengan referentes de obras, autores, corrientes de la historia del arte y del diseño y de la arquitectura, y al final pues estos alumnos aprenden o adquieren un dominio de aspectos teóricos y un vocabulario técnico que además les va a servir mucho de cara, por ejemplo, al trabajo final del bachelor, ¿no? A la hora de defender su propio proyecto, pues dominan pues los conceptos primordiales. Objetivo, pues sobre todo, que el alumnado desarrolle este criterio personal o pensamiento crítico, si lo queremos llamar así, que les permite pues, formular juicios independientes y articular argumentos razonados, por ejemplo, a la hora de defender sus propios proyectos, y que siempre tengan en cuenta aspectos, pues no solo los culturales, sino los estéticos, éticos, sociales, políticos, medioambientales. Entonces, no solo se les da conocimiento, sino que también van a aprender pues, habilidades y actitudes en las actividades que realizamos. Resultados de aprendizaje, hecho como un resumen de lo que suelen aprender, ¿no? sobre todo de habilidades, pues aprenden, adquieren capacidad de comprensión, de análisis y de interpretación de textos históricos, es decir, leemos artículos de William Morris, leemos Ornamento y Delito, ¿no? de Adolf Loos, de manifiestos pues, de las vanguardias históricas, futuristas, dadaístas, constructivistas. Los feos no se venden, de Raymond Levy, Les Bad Better de Terrams, ¿no? En algún momento de actividad, de las actividades o de los debates tienen que leer algún texto original histórico. También aprenden pues, a buscar información por ellos mismos. Nosotros les proporcionamos material, pero ellos tienen que aprender a usar las TIC, ¿no? y buscar información a través no solamente de fuentes bibliográficas, ¿no? que como siempre aprendemos, pues que vayan a la biblioteca, pero también las digitales, ¿no? la internet, y que toda esa información la aprendan a sintetizar, analizar, sintetizar y luego aplicar en los trabajos requeridos, ¿no? y sobre todo aplicando un rigor académico, pues tanto en la búsqueda de información como a la hora de defender sus proyectos pues en esta comunicación hablada y escrita. Capacidad de planificarse y gestionar estas tareas, ¿no? y las entregas, y también trabajar en equipo, porque hay actividades que planteamos que sean en grupo y que aprendan esta capacidad de integrarse en equipos, porque en un futuro pues, trabajarán en equipos interdisciplinares. La Carlemagne también, como ha explicado Inés con la UOC, también está comprometida con el desarrollo sostenible, ¿no? La idea de ajustarse a esa agenda del 2030 del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, se contribuye a esta consecución de los ODS, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tanto a través de la enseñanza como de la investigación, ¿no? grupos de investigación que ahora está formando Carlemagne. Os pongo ejemplos de cómo aplicamos estos ODS en la asignatura de Historia del Diseño, ¿no? Pues si cogemos el ODS número 9, que es el que hace referencia a la industria, innovación e infraestructuras, pues por ejemplo, pues intentamos que el alumnado comprenda, pues por ejemplo, que la revolución industrial es un proceso industrializador, ¿no? y que hubo empresas del siglo XIX, ¿no? que incorporaron pues, estos sistemas de producción innovadores, pues, por ejemplo, la empresa Tonet en Viena, ¿no? Pues que las vanguardias históricas sí que plantearon una alianza con el progreso, ¿no? con la industrialización, y que surgieron así, pues, por ejemplo, asociaciones que van a buscar esa colaboración entre artistas y las empresas, ¿no? Pues véase futuristas, ¿no? Los constructivistas, o la Deutsche Werbung alemana, ¿no? que ya planteaba esta colaboración entre empresas y artesanos, artistas, diseñadores, arquitectos. O que el alumnado pues, que entienda que su práctica profesional
puede y debe, ¿no? Pues promover esta idea de que la industrialización debe ser inclusiva, sostenible y fomentar la innovación, ¿no? Que es cuando hablamos ya más del siglo XXI, que hacemos unas cuantas pinceladas a estas nuevas filosofías, ¿no? del mundo del diseño. El ODS número 8, ¿no? Pues el trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Pues que el alumnado comprenda que durante la revolución industrial pues hubo un crecimiento económico importante que no fue sostenido evidentemente en su época ni inclusivo, que no había derechos laborales, ¿no? Pero que luego en el ODS número 10, la reducción de desigualdades, pues hubo movimientos como Asa Craft, como William Morris, que sí que fomentaron la idea de luchar contra los problemas sociales derivados de la industrialización, o que luego escuelas como la Bauhaus, el movimiento moderno, sí que plantearon, ¿no? Este compromiso social por generar objetos, ¿no? y edificios funcionales que fueran accesibles para todas las clases sociales, ¿no? Pues es la idea, ¿no? de ir aplicando, no todos, pero los que podemos, de estos ODS, que son 17, ¿no? Pues de algún modo en el contenido de la asignatura de historia. Estrategias en este entorno 100% online, pero como os digo, en este caso sí que es síncrono. Pues la Universidad Carlemagne, pues como la UOC, también tiene un campus virtual propio que utilizamos para dar información, para facilitar la interacción entre los participantes, es decir, con profesor, alumno y también entre ellos, entre los estudiantes, facilitar el acceso a todos los recursos y materiales que otorgamos y luego ser evaluado, ¿no? Recibir una calificación de las actividades con sus rúbricas y una calificación final. Entonces el campus virtual es este entorno virtual de aprendizaje donde se desarrolla toda la docencia, ¿no? Donde publicamos las guías docentes, los recursos y materiales, donde facilitamos las actividades y ellos las suben a la plataforma, las actividades de aprendizaje y evaluación, y en definitiva pues se desarrolla esta comunicación del docente con todo el grupo de alumnado. Y en el caso de Carlemagne y también de UNIVA, pues utilizamos la plataforma Blackboard, que ahora os mostraré algún pantallazo para que entendáis cómo funciona, ¿no? Pues esta sería la visión que yo veo también de los alumnos. En este caso coincide la fotografía de la plataforma, ¿no? con la del profesorado, pero el alumnado tendría la suya propia en la pequeñita, ¿no? y luego me verían a mí cuando se meten en el aula de historia del diseño, ¿no? Entonces tienen el enlace al plan docente, que es lo primero que ya se tienen que descargar y visualizar, porque viene todo el contenido de la asignatura, o sea, objetivos, el programa, ¿no? los contenidos, las actividades que vamos a ver, el calendario, o sea, viene todo estipulado y luego al final pues un listado de bibliografía recomendado o bibliografía extra, etc. O sea, es un documento bastante completo y que le dedicamos muchas horas para su elaboración. Entonces luego tienen esta columna que os he puesto a la derecha, ¿no? con el redondel rojo para que lo veáis. Inicio sería pues esta pantalla, el calendario donde el docente se encarga de incluir pues todas las videoconferencias, las entregas, cuando aparecen las cápsulas formativas, que ahora explicaré qué son, y entonces los alumnos pueden hacer una sincronización de este calendario por ejemplo, con sus iPhone, ¿no? con su teléfono móvil, para que puedan visualizarlo desde el móvil ya fuera de casa. Recursos y materiales, ahora os enseñaré exactamente esta pestaña, pero bueno, todo el material que otorga Carlemagne, ¿no? que ha elaborado el profesor, sean recursos externos o recursos propios, aparecen en esta pestaña, recursos y materiales. Actividades de evaluación, es donde el alumno ve todas las actividades con las fechas de entrega y es donde ellos van subiendo, cuando toca, pues suben sus respectivas actividades. Las de reevaluación, que son 6 meses después. Las calificaciones es donde ellos pueden visualizar la nota que han obtenido y la rúbrica correspondiente a cada alumno, o sea, que el profesor, el docente, nos molestamos, ¿no? pues por hacer un pequeño párrafo pues explicando pues en qué ha fallado y qué es lo que ha hecho muy bien, ¿no? que también a mí me gusta incluir qué es lo que han hecho bien. Videoconferencias, que es donde accedemos a esos momentos síncronos, ¿no? esos momentos en directo. El docente lo que hace es programar conferencia por conferencia, entonces el alumno solo tiene que ver la fecha que corresponde e introducirse en el aula, pues como hemos hecho ahora, por ejemplo, en Zoom o en Teams, ¿no? Funcionan más o menos de forma parecida. Anuncios, ¿no? Si el profesor en algún momento quiere anunciar, pues, por ejemplo, un cambio de fecha
de alguna de las videoconferencias, pues porque el docente está enfermo o lo que sea, pues lo anuncia por esta pestaña y les llega un email a cada uno de los alumnos. El tablero, que sería el foro de debate, ¿vale? En este caso hay 3 opciones. Hay el foro, el tablón del profesor, que es donde el profesor indica pues cualquier cosa que quieras plantear a los alumnos, utilizas el tablón del profesor. Luego hay dudas y aportaciones, que es donde ellos aportan sus dudas. Y luego hay un pequeño apartado también de debates, que es, en este caso en Carlemany, no los califico, pero o sea, no los evalúo con una nota, pero en UNIVA sí que se plantean debates que van a tener una nota, ¿no? Entonces la cuestión es que el alumnado vaya aportando, vaya haciendo sus intervenciones. Esta sí que sería de forma asíncrona, en el momento que ellos quieran, y vayan entre ellos debatiendo, ¿no? Y el docente de algún modo vaya regulando o vaya haciendo alguna pequeña aportación, ¿no? Pero la idea es que se creen debates entre ellos respecto a alguna temática que plantea el docente. Bueno, enviar email, ellos tienen una herramienta para comunicarse directamente con el docente, y grupos es una opción que ofrece la plataforma para crear grupos. Si, por ejemplo, yo planteo una actividad que va a ser grupal, pues les digo que vayan a esta pestaña y entonces entre ellos pues hacen carpetas, ¿no? Hacen grupos, pues vamos a dedicarlo a tal tema, ¿quién se quiere apuntar conmigo? ¿No? Pues entre ellos se gestionan este apartado, ¿no? La plataforma tiene una propia pestaña para que ellos puedan gestionarse los grupos. ¿Qué más? Vale, recursos y materiales. Siempre están ahí los recursos con conexión desde cualquier dispositivo, entonces ellos desde cualquier zona geográfica y horarias pues pueden consultarlos. Recursos propios, ¿no? Como ha comentado Inés con la UOC, en este caso hacemos cápsulas formativas en Carlemany. Son sesiones que grabamos los docentes de corta duración, que están grabadas y que ellos pues la pueden visualizar en cualquier momento, y es donde desarrollamos los temas teóricos o los temas concretos, ¿no? Según el contenido del programa, ¿no? Entonces suelen ser 8 cápsulas más o menos de 10-15 minutos. A veces yo me he excedido porque, bueno, pues es un tema complejo, pues hay que incluir algún tema importante, y normalmente pues se plantean 1 o 2 cápsulas por semana que están asociadas a las actividades, a alguna actividad, ¿no? Entonces, en la semana número 1, en la actividad número 1, pues se le dice, pues tenéis que visualizar la cápsula 1 y 2, que os ayudará a llevar a cabo la actividad número 1, ¿no? Y luego están las videoconferencias, que son las que se hacen en directo en un día y una hora concreta, que imparte el docente. Suelen ser 45 minutos, 1 hora, que es el tiempo, ¿no? Que se establece para que, bueno, pues para que se planteen dudas. Se busca esa participación activa con el alumno, a veces incluso se les otorga pues, el micrófono, ¿no? Que puedan hablar más allá del chat, tienen un chat, incluso pues, el docente puede plantear algún tema de debate. Si hay alguna duda sobre las cápsulas que no haya quedado claro o sobre las actividades, pues es el momento ideal para hablarlo con el profesor, ¿no? Entonces la idea de la presencialidad, ¿no? De que estamos ahí, que nos vean las caras en directo, y yo también a ellos, ¿no? Porque siempre son 10 videoconferencias en 10 semanas. Ves siempre ya los nombres que siempre se repiten, los que sí que pueden venir en directo, ves cómo se expresan, ves cómo se hablan, ¿no? Entonces esto nos ayuda mucho a visualizar luego cuando entregan las actividades, ¿no? Pues lo asocias enseguida a esa persona que ha estado en directo contigo, pues debatiendo o hablando en la clase, ¿no? Es lo más parecido a una clase normal. ¿Qué más? Recursos externos, pues ya serían esos recursos, esos materiales que podemos obtener, pues sea, por ejemplo, escaneando. Yo soy muy tradicional, yo escaneo los libros de manuales de historia del diseño, son para mí un recurso fundamental. Entonces, si hay algún capítulo o algo que les va a ayudar en una actividad concreta, no me importa escanearlo, ¿no? y subirlo a la plataforma, siempre cumpliendo los permisos CEDRO, que es un máximo de un 10% del libro. Si esto es un manual de 200 páginas, pues tienes como 20 páginas para escanear, ¿no? Pues artículos que encontramos en internet, ¿no? Por ejemplo, los manifiestos de las vanguardias históricas, casi todos están subidos en alguna plataforma, los podemos descargar.
vídeos también, incluso en YouTube, ¿no? Siempre pidiendo los permisos o que tengan permisos de los copyright, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Que estén libres para compartir con los alumnos. Y luego hay una biblioteca que es el libro, que no hay problema de derechos, pero yo nunca encuentro, ese es uno de los retos, que sería encontrar un manual de historia que esté incluido y que ellos puedan consultar sin tener que escanear ni mirar fotocopias, ¿no? Entonces, la idea es que en un futuro, pues en el libro haya libros relacionados con historia del diseño, que cuesta que se incluyan. Bueno, pues en el apartado de recursos y materiales, pues ellos ven este pequeño vídeo, ¿no? Que vean ¿no? La presencialidad, que te vean la cara, que te escuchen en cualquier momento. En este caso es un vídeo de presentación, pero si miráis abajo, pues pone recursos para la actividad 1, ¿no? Pues todos los recursos que ellos puedan necesitar para llevar a cabo la actividad 1, más los que ellos puedan buscar y deben buscar en internet, en las redes, o una biblioteca que ellos puedan ir presencialmente, ¿no? Luego abajo pues tienen las cápsulas formativas, que si no me equivoco también lo comparto, no, esos recursos para la actividad 2. Bueno, pues una actividad 2 también dividido por temáticas, en este caso pues vemos las vanguardias históricas, ¿no? Vemos la Deutsche Werbung, y luego aquí las cápsulas formativas están divididas por los temas, ¿no? Entonces, si se van al tema número 1, verán que hay una cápsula, pero si van al tema número 3, que es más amplio, puede haber 2 cápsulas, ¿no? El docente decide cuántas cápsulas dedicar a cada uno de los temas que tenemos en el contenido o en el programario. Vale, tipos de evaluación y retroalimentación. Bueno, la evaluación siempre es continua, también como ha comentado Inés con la web, nunca es única, o sea, no hay una sola actividad que tienen que presentarse ese día, sino que son entregas semanales. Por ahí viene la importancia de la planificación y que el docente acompañe y asesore en todo momento al alumnado. Entonces se distribuye el trabajo para favorecer, ¿no? el aprendizaje y el conocimiento pues les llegue de forma más fácil posible. Es aplicada la evaluación en el sentido de que ellos van aplicando lo aprendido, es decir, luego lo pongo aquí abajo, ¿no? Pues para entender la Bauhaus tenemos que haber dado previamente a William Morris y las Arts and Crafts y entender el sistema gremial, por ejemplo, ¿no? Pues siempre vamos aplicando lo que hemos visto en la semana anterior, ¿no? En las actividades anteriores. Es diversa porque intentamos que haya actividades pues, individuales, grupales, de lecturas, de debates, incluso conmigo hacen una prueba final, ¿no? Siempre es en línea, siempre todo es online, solo hay la prueba que sería asíncrona y luego las fechas de entrega de las actividades, y siempre hay la posibilidad de la reevaluación al final del semestre, y cada actividad suele tener un peso diferente en la calificación final, ¿no? Entonces, la idea es que cada semana o cada 2 semanas tengan alguna entrega, ¿vale? Que siempre estén partícipes. Y en mi caso, pues por ejemplo, en la prueba final, que es un examen, no pueden realizarla si no han entregado un mínimo de actividades previas, ¿no? No puedes presentarte el examen si no has hecho esta continuación semanal. Actividades basadas en este aprendizaje activo, como os comentaba. Entonces el estudiante aplica lo que ha aprendido en las cápsulas formativas, en las videoconferencias y las actividades previas, ¿no? Entonces desarrolla habilidades no solamente cognitivas, sino también personales y sociales, ¿no? No aplicamos la memorística en este caso, ¿no? Sino que se tiene que aplicar el conocimiento que han ido aprendiendo, ¿no? Entonces, como os decía, esto es continuo a lo largo de 10 semanas. Y lo que os comentaba, ¿no? Que para entender, por ejemplo, la Bauhaus tiene que haber entendido, por ejemplo, a William Morris y movimiento Arts and Crafts. Y finalmente, pues tipos de actividades que podemos encontrar en historia del diseño, ¿no? Pues como os comentaba, comentarios sobre la lectura y el estudio de un documento concreto, ¿no? Con lecturas históricas, ¿no? Estudios y análisis de casos concretos. Yo en mi caso les planteo hacer crítica de diseño, es decir, analizar diseños ya existentes. En este caso yo lo que hago es que lo hagan por comparación. Pues por ejemplo 2 sillas, pues que me cojan una silla Tonet y la silla Panton, ¿no? Unas de madera con una tecnología concreta y las otras de plástico con moldeaje, ¿no? Pues siempre planteo el tema de la comparación, ¿no? Porque les ayuda mucho a comprender
pues es tanto el contexto de cada objeto, digamos, como los materiales a nivel social, los materiales que se aplican, la biografía del autor, ¿no? Pues en qué momento o a qué corriente se ascribe ese autor o ese diseñador concreto, ¿no? Entonces les ayuda mucho a entender, hacerlo por comparación. Participación en foros y debates, ¿no? Como os comentaba, en UNIVA sí que planteo un debate que tendrá nota. En Carlemany no lo hacemos tanto, pero en UNIVA sí que planteaba, por ejemplo, hacían un debate sobre la importancia de explorar en el pasado del diseño, ¿no? La historia del diseño. De hecho, les adjunto un texto de Isabel Campi, ¿no? de tu libro de la historiografía del diseño, y que a partir de ahí pues, que entiendan la importancia, ¿no? de esta concienciación que debe tener el profesional dentro de su pasado, ¿no? Dándole esta profundidad, ¿no? esa erudición que deben tener. También planteaba debates sobre la responsabilidad social del diseñador, ¿no? Pues, por ejemplo, les compartía algún capítulo de Víctor Papanek, ¿no? del libro Diseñar para el mundo real, y les ponía el enlace para visualizar online el documental Comprar, tirar, comprar, del 2010, ¿no? Entonces, así se plantean debates sobre la obsolescencia programada, por ejemplo, o el importante papel que tienen los diseñadores, ¿no? que ya se plantean en los años 70 en todo ese impacto medioambiental que tienen sus diseños, ¿no? sus objetos. También pues eso, elaboramos también trabajos escritos, tanto individuales como grupales, y finalmente, pues como os decía, conmigo me tienen que hacer un examen, una prueba síncrona, o sea, todos nos conectamos a la vez. En este caso pues lo pongo a las 10 de la noche para compatibilizar con diferentes usos horarios, y me tienen que hacer el examen todos a la vez a través de la plataforma. Y para acabar, sé que me he extendido mucho, retos afrontados y retos por afrontar. Esto es un tema complejo que lo hablábamos con Inés, ¿no? porque hablábamos de que la tecnología cada vez avanza más. Afrontados, para mí los retos han sido pues, estas dinámicas de comunicación a través de la plataforma. Afortunadamente yo creo que a mí me favorece que sean síncronas, ¿no? en directo, y que me vean la cara, y esta idea de la familiaridad, ¿no? de que me vean, y la presencialidad, ¿no? el hablar conmigo en directo, incluso ya a veces pues, les otorgo el micrófono y que hablen en las videoconferencias. La flexibilidad temporal y geográfica, ¿no? He tenido alumnos de todas partes del mundo y nos ha enriquecido muchísimo tener pues, alumnos pues, desde Sudáfrica, Nueva York, Santo Domingo, Dubái, o sea, tenemos alumnos de todas partes. Y eso es un reto, pero intentamos que esto nos enriquezca, ¿no? Que no sea un hándicap, sino que sea algo positivo. Y luego la autonomía del alumnado en este proceso de aprendizaje. En este caso hacemos un seguimiento continuo, pero ellos tienen que investigar por su cuenta. Y yo siempre lo noto cuando ellos descubren algo, por ejemplo, descubren la figura de William Morris, ¿no? Siempre se les genera alguna chispita, ¿no? en el cerebro. Entonces ese aprendizaje crea una huella, ¿no? Cuando tú te emocionas porque has descubierto algo, y entonces aprendes con la emoción, ¿no? Es el aprendizaje emocional, y esto favorece mucho la motivación, ¿no? Y luego lo aplican en las actividades y se nota, ¿no? Se nota cuando han descubierto algo por sí mismos y se les queda la huella ahí de la emoción. Retos para afrontar pues, esta participación en los espacios síncronos, ¿no? En las videoconferencias sí que notamos que las nuevas generaciones son más pasivas, no quieren participar tanto, no sé si por vergüenza o lo que sea, entonces están allí, están en el chat, solo te contestan sí, no, ¿me oís bien? Sí, ya está, no suelen participar. Entonces tenemos que estar constantemente animándoles a que participen. Trabajos en grupo, siempre hay alumnos que no quieren trabajar en grupo, esa competencia tienen que aprenderla, ¿no? Y siempre les explico que en un futuro trabajarán pues, en un departamento de diseño o con otros departamentos, ¿no? A nivel interdisciplinar, entonces tienen que aprender a trabajar en grupo. A mí con Inés pues, aprendí el tema de la coevaluación y autoevaluación, es algo que en un futuro me gustaría aplicar, ¿no? en las actividades,
que evaluarse entre ellos y evaluarse ellos mismos, ¿no? De algún modo es un reto por afrontar. Y luego el tema de la autoría y el plagio, ¿no? Es un tema complejo. Tenemos sistemas en Carlemany, hay un sistema que es Turnitin, que es cuando ellos suben una actividad, pues Turnitin te dice un tanto por ciento o que tanto por ciento de ese texto redactado pertenece, por ejemplo, a alguna fuente de internet, ¿no? Entonces, puede ser una referencia, una cita, como puede pasar con una tesis doctoral, ¿no? O puede ser un copia y pega perfectamente, ¿no? Entonces, el docente tiene esta herramienta de Turnitin para valorar, ¿no? Hasta qué punto le hacemos caso o no y qué nota se corresponde con ese tanto por ciento que indica Turnitin. Y bueno, ya está, ya no os voy a dar más información, o sea, cualquier duda que surja ahora pues me preguntáis porque son muchos años y van surgiendo temas nuevos, así que lo dejo abierto al debate. Dejar de compartir. Ana Titus, te perdí ahora, sí. Si queréis formular alguna pregunta a los ponentes, estamos en el chat o directamente podéis sacar los micros y levantáis la mano para poder seguir algún orden. Yo quería hacer una pregunta. No sé cómo se levanta la mano aquí en Vas, Zoom, porque con tantos... adelante. Yo. Sí, vale. No, yo quería preguntar, bueno, quería saludaros a todas. Muchas de vosotras hace tiempo que no nos vemos, algunas menos, así que saludadas estáis. Yo quería preguntar, cuando hacemos docencia online, en diseño sobre todo, pensamos muchas veces en la complicación de las asignaturas más proyectuales, ¿no? Que quizás son donde la diferencia es más importante. Yo quería preguntaros cómo veis en la asignatura concreta de Historia del Diseño, ¿qué ventajas y qué desventajas habéis visto de esta asignatura el hacerla online? Porque seguro que también hay ventajas, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, vamos a adaptar lo presencial a lo online, ¿no? Pero, ¿qué ventajas creéis que hay también a la hora de, en esta asignatura concreta, a la hora de hacer la docencia online? Inés, o como tú quieras. Sí, bueno, gracias, Luke, y por venir, por participar y por estar aquí. Es verdad eminentemente que la asignatura de diseño, al ser más teórica, por más que hagamos una aplicabilidad de las actividades prácticas, no es lo mismo de asignaturas proyectuales que tienen todo a su especificidad de la naturaleza procesual, práctica y creativa, ¿no? Pero sí que entonces uno puede preguntar, como has dicho, ¿qué diferencia hay? Yo creo que tiene que ver con este modelo de la posibilidad principalmente de favorecer la flexibilidad para los estudiantes que puedan estudiar en el momento que deseen, el tiempo que tengan. Aparte de la flexibilidad, la posibilidad también de flexibilidad temporal, flexibilidad geográfica. Aquí hablo desde una perspectiva también de la enseñanza online, ¿no? De una manera en general. También la posibilidad, yo creo que de poder estar en contacto con diversas culturas distintas. La enseñanza online, como decía también Isabel, ¿no? Tenemos estudiantes de todo el mundo y esta comunicación, esa interrelación, ese intercambio de formas de ver, de entender, de interpretar el diseño, es lo que aporta, ¿no? La riqueza de la enseñanza online. Yo creo que va en ese sentido, ¿no? Más, ¿no? Y vimos también que el diseño y el desarrollo de una asignatura online no es una reproducción de la presencial, es totalmente diferente, ¿no? Hemos visto que muchísimas universidades han tenido que
traducir de una manera forzosa y muy rápida por el tema de la pandemia lo que hacían en la presencial en la online, y vemos que este no es el modelo. Obviamente que han tenido por un factor externo de crisis, ¿no? Por el problema de la pandemia, pero todo el diseño, el pensar, por más que sea una asignatura teórica, como tenía este enfoque práctico, los recursos, la manera como presentar esos recursos, la manera como tienen que hacer con que ellos busquen información o intercambien, y las actividades, siempre desde cero tienen que ser pensadas en un entorno online. Yo no sé si, pero yo creo que la flexibilidad geográfica, temporal, la autonomía, el intercambio de culturas, de modos de ver, y el diseño propio de la asignatura, que es fundamentalmente para una enseñanza online, es lo que... Y aquí obviamente, ya no me extendo para dar la oportunidad a Isabel, de momento no utilizamos la plataforma Folio, que es una plataforma que favorece la enseñanza de diseño en las asignaturas proyectuales, pero se podía utilizar, por ejemplo, para trabajos en grupo, para el poder intercambiar esta coevaluación y esa retroalimentación entre los estudiantes, por ejemplo, también. Bueno, yo en mi caso es que soy muy analógica, yo soy muy tradicional, entonces a mí me ha costado hacer este cambio a lo virtual. Sí, me ha costado por el tema, por ejemplo, de los recursos y materiales, porque yo doy clases presenciales, yo me llevo mis libros de mi biblioteca, pues si un día voy a hablar de un tema concreto, pues me llevo ese libro o les digo en qué biblioteca pueden encontrarlo, y soy muy del papel, ¿no? Entonces a mí lo analógico me ha costado, o sea, veo más desventajas que ventajas, pero sí que es verdad que lo que dice Inés, ¿no? El tema de la flexibilidad, el tener alumnos de todas partes del mundo, a mí lo que me han hecho ha sido otorgarme, o sea, facilitarme recursos. O sea, mis propios alumnos me han dicho, pues mira, he encontrado este libro o un blog de un profesor en no sé dónde que trata tales temas que tú estás hablando. O he encontrado un vídeo, pues yo qué sé, en YouTube, ¿no? Ellos me han facilitado más ellos a mí este aspecto que yo a ellos, ¿no? Entonces, en esto lo valoro como positivamente, como ventaja, ¿no? Que te digan, incluso en inglés, ¿no? O en otros idiomas, esas plataformas donde puedes encontrar gente hablando sobre la historia del diseño. Pero a mí personalmente me ha costado este volcaje a lo virtual, porque ya os digo, yo vengo de lo tradicional, ¿no? De lo analógico, del papel y bolígrafo, y como mucho mi herramienta es escanear libros y capítulos, porque para mí son, al fin y al cabo, las mejores fuentes bibliográficas que pueden acceder más allá de lo virtual, pero he aprendido lo virtual gracias a ellos. Para mí la ventaja ha sido eso, aprender, ¿no? El actualizarme yo misma. Cristina, Amalia, si quieres dirigirte, gracias. Gracias. La verdad que felicitar, digamos, esta iniciativa de la Fundación. Realmente nos hace pensar juntos desde distintos lugares, y es cierto que no sería posible estar conectada desde Argentina si no existieran estas plataformas, así que esto es realmente muy interesante. Pero también me llama poderosamente la atención el dato de la cuestión de la cantidad de gente adulta, si se quiere, que accede como curiosidad. Y creo que también somos una generación bisagra, coincido con lo que está diciendo Isabel. Entonces ahí va mi pregunta a las dos. ¿Notan que en realidad los adultos que hemos atravesado una enseñanza distinta cuando estábamos aprendiendo y ahora cuando estamos enseñando, nos desafiamos frente a la vinculación que nos da la tecnología? Ahora, esa democratización hace que también nos separemos de aquellos que eran los élites del diseño para acercarnos a debatir sobre la realidad de lo que pasa en el diseño. Ahora, ¿eso llega realmente a la comunidad con un cambio sustancial si las diferencias económicas digamos, las infraestructuras de nuestros países al acceder a estas realidades del diseño nos van a llevar a vivir mejor
Hay un desafío en ese debate que ustedes plantean que me parece excepcional, de estos estudiantes que son de África, son europeos, son americanos y se encuentran en esta interacción de conocer cosas distintas, pero ver una especie de dicotomía a la hora de poderlas aplicarlas en la realidad comunitaria. ¿Cómo ven esa realidad pensando en estos desafíos que nos están marcando una nueva agenda al 2050? ¿Qué piensan al respecto? Gracias. Gracias, Cristina. Inés. Muchas gracias por la pregunta. De verdad es muy compleja. Sería para un otro debate. Isabel Campín, venga, un otro tema para un otro debate que acabo de ofrecerte. Por un lado, como había comentado, ¿no? Sí que es verdad que es enriquecedor. Yo creo que, no sé si entendí muy bien, pero había como dos cuestiones aquí, ¿no? Cómo nosotras adaptamos a esta tecnología, a esta nueva manera de enseñar, como decía Isabel, aprender a enseñar o aprender como adultos, formarnos en un entorno online, ¿no? Más o menos yo creo que has comentado esto. Y sí que es un aprendizaje constante, es un desafío, un reto constante. Por ejemplo, como un ejemplo, estamos ahora cambiando a una otra nueva plataforma y hay que constantemente actualizarse y aprender y interactuar con la tecnología para poder enseñar a cómo usarla, ¿no? Porque no basta solo tener un ordenador. Sí que es verdad que es muy importante que tienen que tener internet y un dispositivo para poder aprender una enseñanza online, pero es importante desde el punto de vista docente tener una formación constante de cómo utilizar la plataforma para enseñar a los estudiantes a cómo sacar el mejor provecho de esta plataforma, no solamente a través de los recursos de conocimiento, pero también de la interacción, ¿no? Como poder ser activos, partícipes del proceso, etc. Esto por un lado, que no sé si yo entendí más o menos lo que habías comentado, ¿no? Y por otro, claro, las dificultades económicas, sociales, culturales son muy diversas. Por un lado, aquí hablo desde la UOC, tenemos algo positivo que es la UOC, tiene una fundación privada, pero tiene una subvención pública, entonces los precios de las matrículas y de las formaciones es de un precio público que de alguna forma se puede acceder, ¿no? De distintos niveles socioeconómicos. Pero yo creo, y aquí intentando contestar esta pregunta tan interesante y compleja, pero fundamentalmente yo creo que es potencializar el diseño social, la enseñanza del diseño como transformación social, ¿no? Por eso que dentro de esos, a diferencia de Carla May, nosotros no aplicamos cada ODS a una asignatura y sí creamos esta competencia transversal que es el compromiso ético y global, que engloba de alguna forma todos los ODS, pero la idea es justamente fomentar la enseñanza de un diseño inclusivo, ético, sostenible, social, para ver si a partir de ahí, en esos diferentes partes del mundo, podamos ayudar a que el diseño sea un motor de transformación y de ayuda a la sociedad, ¿no? Pero sí que entiendo que es muy complicado y difícil, pero supongo que si formamos ciudadanos críticos y con esta potencialización del diseño para la transformación social, quizá se pueda ayudar a que cada vez más esas personas puedan acceder a esta formación, ¿no? O a la tecnología. Pero claro, hay bastantes elementos que están en juego. No sé si te he contestado la pregunta, pero he intentado de alguna forma dar mi opinión. Isabel, ¿quieres decir algo al respecto? Y es que me ha venido a la cabeza algo que yo siempre pienso cuando doy historia y tengo alumnos de otras zonas geográficas que no tienen nada que ver con Europa. Yo estoy dando historia del diseño europeo, o sea, desde eurocentrista, digámoslo así, ¿no? Que ahora me estoy acordando de tu libro, Isabel, de la historiografía del diseño y a mí me da como un poco, no sé si decir,
bueno, diremos respeto, ¿no? Como, o vergüencita, digámoslo así, muy suave, ¿no? Es un enfoque de la historia del diseño totalmente eurocéntrico, ¿no? Y cómo explicas a alguien de otras partes del mundo que también han tenido su fase de industrialización, por ejemplo, de que lo importante es lo que pasó en Europa en ese momento. Entonces eso también para mí es un reto para el futuro, ¿no? Ampliar los programas de historia del diseño, y ya que aprovechando, ¿no?, que tenemos alumnos de todas partes, pues ahora se están haciendo, ¿no?, investigaciones, pues historia del diseño en Cuba, en México, ¿no?, pues ampliar, ¿no?, y que no se tenga este punto central que siempre es Europa, ¿no? Parece que la revolución industrial pasó en Europa, pero todos los países han tenido sus procesos de industrialización, ¿no?, en más heavy o menos heavy, ¿no?, pero también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces es un reto, eso va a plantear un reto para mí brutal. Complementando lo que ahora me viene también la cabeza, complementando lo que Isabel comentó, yo creo que tiene que ver con la diversidad de los recursos de aprendizaje, y por eso que los recursos de aprendizaje son tan importantes en una formación online, ¿no? Ese abanico de diversidad, no solamente a nivel de historia. En el caso de Isabel, la asignatura es, o sea, es más fundamentalmente la historia del diseño, y sí intentar ampliar esa historia para diversas culturas y continentes. Sería un modo. Claro, y en el caso de historia, teoría y crítica de diseño de la UOC, como he comentado anteriormente, no se centra tanto solamente en la historia, y sí que es verdad que en este apartado de la asignatura es eurocentrista, porque estamos hablando lo mismo que... Pero cuando hablamos teoría y crítica de diseño, que comentamos las filosofías y los manifiestos de diseñadores y diseñadoras y todo, son a través de proyectos, de ejemplos que intentamos, no logramos todavía obviamente, diversificar con ejemplos de otros países, no solamente de europeos. Entonces eso de alguna forma, pero que necesitamos ampliarlo más. Pero yo creo que aquí el peso está en el objetivo de fomentar el diseño social, pero ampliar también recursos de aprendizaje que son referentes de diversas culturas y de otros países. Quería transmitiros una pregunta de Nuria Olivé, que también está relacionada con la anterior, en el sentido de que hay una generación bisagra, ¿no? Has dicho, Cristina Amalia, que se está interesando por el diseño y la enseñanza online, y es más madura, le permite conciliar trabajo y vida familiar en este caso. Y la pregunta de Nuria Olivé es, ¿crees que la enseñanza online desplazará a la fórmula presencial en esta coyuntura que habláis de diferentes públicos? Yo no creo que la llegue a desplazar del todo. Está bien que haya siempre opciones, ¿no?, y que haya las diferentes opciones, ¿no?, sea online y sea una universidad que no es de tu propio país, y que tengas la presencial tuya propia, y que sí que se nota cuando hay un alumno que tiene más bagaje o tiene una edad que ya está trabajando, ¿no?, y se nota en los textos cómo redactan. Se ve esa diferencia respecto a los que empiezan con, por ejemplo, con 18 o 20 años, que los hay también, que están escogiendo la opción, la modalidad todo online. No sé, Inés, ¿tú qué opinas? ¿Que si lo va a desplazar o no? No creo. Yo creo que son ampliar las posibilidades de poder aprender y de poder hacer una formación académica, ¿no? Como decías, aquellos que pueden optan por la presencialidad, porque tiene otras, obviamente que una formación presencial, el contacto, la sociabilización entre ellos, que no se acuerdan, ¿no?, de los compañeros de toda la vida de la universidad, son distintos, pero sí que yo creo que se complementan, que dan como posibilidades, pero que no reemplazan, ¿no? No habrá un... No lo veo así en ese sentido, no sé si otras personas tienen... Es como haciendo una comparación esdrújula, así muy para poner un poco de humor. Es como cuando decían que las plataformas de Netflix van a acabar con el cine, ¿no? Y no. Entonces yo creo que son formas distintas y que dan posibilidad a otras personas que puedan formarse, ¿no? Bueno, Isabel, ¿no?
nos dice que estas inquietudes y preocupaciones historiográficas que ha planteado Isabel del Río son fundamentales, y desde luego el debate que también ha abierto, ¿no, Cristina, sobre este eurocentrismo, ¿no?, o la disciplina deslocalizada es muy interesante. Y bueno, no sé, Isabel, tú puedes dirigirte directamente, que conoces a Isabel del Río, pero sí destaca esto, ¿no?, que son preocupaciones fundamentales para la docencia. Sí, realmente es fundamental. Yo creo que está muy bien que os lo planteéis, ¿no? Porque es una cuestión de relato. Es decir, se ha construido unos relatos que están muy consolidados. Bueno, esto también ocurre en la historia del arte, ¿eh? La historia del diseño no es una excepción. Pero son unos relatos que se construyeron en la segunda mitad del siglo XX, y que se están cuestionando desde la historia del consumo, desde el feminismo, desde la globalización. Entonces, esto sale mucho en los congresos internacionales, muchísimo, y creo que está muy bien que os lo planteéis. O sea, las jóvenes generaciones tenéis que replantear estos relatos, ¿no? Ahora tengo sobre la mesa un libro de 3 autores ingleses, creo, ¿no? De Clive Dilnot, bueno, 3 autores, ¿no? Que se llama The Question of Design History. Bueno, seguro que es un libro muy denso y me lo voy a tener que empollar, pero bueno, pero es interesante, ¿no? Porque en este momento los grados en diseño se han implantado en todo el mundo, es decir, y las diferentes naciones tienen que ir construyendo sus propias historias, ¿no? Y lo hacen bien, lo hacen bien. Yo en los congresos a los que asisto, sobre todo que son en español, pues ves a historiadores del diseño y de la moda y el diseño gráfico que están planteando nuevos relatos, ¿no? Entonces, yo creo que las jóvenes generaciones tenéis que recoger estas inquietudes, ¿no? Porque lo de la Bauhaus ya está muy visto. Está muy visto, ¿no? Y queda muy lejos en el tiempo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo una tesis doctoral sobre la ideología de la escuela de Ulm y los debates ideológicos que hubo en aquella escuela, pues sobre el año 53, o sea, hace 70 años, ¿no? Y claro, son debates muy interesantes y creo que tienen que ver en un momento después de la Segunda Guerra Mundial en que empezó lo que fue la electrónica, y donde ellos están planteando, ¿no?, los intelectuales de aquella escuela, Max Bill, Tomás Maldonado, Gibbon Siepe, cómo esta aparición de la electrónica pues modifica los planteamientos de la Bauhaus, que para ellos ya están anticuados, ¿no? Entonces, estos debates pedagógicos, historiográficos, de cómo el diseño da respuesta o intenta dar respuesta a los cambios tecnológicos que van apareciendo, es fundamental, y ahora estamos viviendo una situación de cambio bestial, bestial. Yo hace 2 años hice un curso sobre moda en el MoMA, pero lo hice de alumna, no de profesora. Y lo hice con Coursera, la plataforma era Coursera, y aprendí mucho, trabajé mucho, y ya me di cuenta que esto de la enseñanza online no tiene nada que ver con la enseñanza presencial, es otra cosa, ¿no? Pero al final aprendes, al final aprendes. Y bueno, pues este era un poco mi mensaje. También quería hacer una pregunta muy concreta, y es que cuando yo daba clases, claro, yo di clases durante 35 años
prácticamente en la era analógica, luego ya en los últimos años en el grado compaginábamos cuestiones digitales con lecturas de textos, seminarios. Y era muy importante la aportación de imágenes, es decir, al alumno se le daba una cultura intelectual y también mucho una cultura visual. Entonces, ¿cómo planteáis este tema, no? Porque las buscan ellos, las proporcionáis vosotros. Esta parte, la parte intelectual de textos es relativamente fácil, ¿no? Porque tú cuelgas textos, abres un debate, hacer resúmenes, pero aquella enorme cantidad, ¿no?, de imágenes que nosotros proporcionábamos, que a lo mejor ahora pues no tiene mucho sentido. ¿Las proporcionáis vosotros o esperáis que el alumno las busque y las encuentre? Imágenes de obras, quieres decir, ¿no, Isabel? Imágenes de obras, quieres decir, ¿no? Bueno, yo en mis cápsulas es todo visual. Salgo yo hablando, pero todo es visual, o sea, y se plantean, o sea, aparecen obras de autores de diferentes corrientes y para que lo tengan de referentes, pero en mi caso se lo otorgamos nosotros, sí, aparte de todas las lecturas y de lo audiovisual, o sea, de escucharme a mí hablando, ellos van viendo cómo van pasando las imágenes en estas cápsulas, como si yo fuese una youtuber, pero a lo cutre, porque no soy muy analógica, pero es todo visual. Sí, se las proporcionamos nosotros. Sí, en nuestro caso también la mayoría proporcionamos nosotras. Por eso que decía, vuelvo a reiterar la importancia del recurso de aprendizaje. Sí que es verdad que ahora con internet es fácil, no es difícil encontrar. Somos una universidad asíncrona, pero sí que utilizamos recursos también, como decía, ¿no?, de cápsulas, de vídeo, incluso cuando solicitamos de hacer un recurso propio, cuando nosotros llamamos el recurso propio, por un lado es el propio profesor que elabora esa cápsula, como comentaba Isabel, y cuelga, que tiene su presencialidad y también puede pasar imágenes, pero desde la UOC tenemos un abanico de posibilidades de, por ejemplo, contratar experto para hacer una entrevista, para montar un corto de audiovisual, para montar una tertulia, incluso para hacer una web. Entonces, cada vez más los estudiantes solicitan más recursos audiovisuales. Porque son de la era, o estamos en la era del audiovisual. Entonces, links de páginas web, blogs, documentales, vídeos, producción de cortos, todo esto se utiliza como recursos de referentes visuales, ¿no? Incluso me parece muy bien, pero fomento la lectura, porque lamentablemente cada vez más leen menos. Tiene una dificultad. Entonces yo creo que hay que hacer un equilibrio. Yo creo que no hay que tanto, vale, todos necesitamos, porque estamos 100% constantemente en la era del visual, pero video, no, tenemos que leer, porque los estudiantes cada vez leen menos, digo los más jóvenes, y además textos muy cortos, ¿no?, de redes sociales, de Twitter, entonces crea esa dificultad de concentración, atención y interiorización del realmente lo que dice el texto. Entonces yo opto por, equilibrar, pero seguir y fomentando la lectura, porque se está perdiendo también esa capacidad, ¿no?, de interpretación y después de argumentación, porque si no lo lees, pues es difícil que puedas escribir y argumentar. Muchas gracias. ¿Hay alguna última pregunta o cerramos ya el diálogo de hoy? No sé si alguien más quiere lanzar la última pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Isabel y Inés. ¿Cerramos aquí el diálogo, Isabel? Bueno, yo quería dar las gracias a Cecilia
y a Ana, que han estado en la parte técnica, siempre al pie del cañón. Y bueno, me ha parecido muy interesante y creo que para mí el reto es historiográfico. Las tecnologías están muy resueltas, muy avanzadas, pero cuando he visto los programas, digo, bueno, pero no, es lo mismo de hace 20 o 30 años, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que interesarse por los relatos alternativos, que los hay, los hay. Yo creo que, y planteárselo a los alumnos incluso, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, hay productos y obras que están en los museos y son conocidísimos, pero que fueron un fracaso comercial, no tuvieron ningún impacto en la sociedad que pretendían cambiar, ¿no? Como por ejemplo los productos de la Bauhaus. Prácticamente, bueno, el producto que tuvo más éxito de la Bauhaus y del que menos se habla son los papeles pintados. Los papeles pintados sí que tuvieron éxito comercial. Pero bueno, entonces nos tenemos que preguntar, bueno, a lo mejor productos que no son tan icónicos, ¿no? No son tan icónicos, pero que han tenido un éxito comercial indudable y han entrado en la vida de la gente, pues a lo mejor aquí tendríamos que empezar a cambiar discursos historiográficos, ¿no? Ayer estaba leyendo un libro de Guy Juliet que se presenta la semana que viene en Elisava sobre las nuevas economías del diseño y hablaba de unos fenómenos en China y en India que yo desconocía por completo y que plantean una manera de hacer diseño completamente diferente. Y que además numéricamente son importantísimos, ¿no? Entonces, esta visión eurocéntrica excesivamente estética, quizá debemos ir modificándola, ¿no? Y prestar atención a productos que, digo, han tenido un gran impacto social, pero que a lo mejor sí que están en los museos, pero no aparecen en todos los libros de texto, ¿no? Bueno, yo sí que os echo una mano, porque a mí las cuestiones historiográficas me gustan mucho. Pues sí. Pero eso sois vosotros, los muchísimo. jóvenes que Seguro que tenéis sí. que crear nuevos relatos. Bueno, en fin, muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, ha sido muy enriquecedor y creo que quedan muchos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que es propiamente la didáctica, ¿no? La didáctica de los cursos y de las clases. Bueno, en fin, a mí me quedan muchísimas preguntas, pero muchísimas gracias a todos. Vosotras. Adiós. Vosotras por favorecer ese espacio. Gracias. Sí. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Chao.